En nuestro bloque de entrevista también aquí damos la bienvenida al ingeniero Ricardo Carrizosa, que nos va a dar más detalles acerca de este estudio del Centro de Importadores del Paraguay que estuvo realizando. ¿Cómo está, ingeniero? Muchas gracias. Bueno, un gusto estar acá con ustedes. Realmente es para mí un placer poder compartir un poco el trabajo que hemos venido haciendo desde el Centro de Importadores hace varios años y creo que en un momento clave en el cual asume un nuevo gobierno, también esperemos que tenga la capacidad del gobierno de escuchar un poco nuestras inquietudes y poder llegar a ellos, sobre todo porque entendemos que lo que proponemos no es nada que va en contra del país, todo lo contrario, es algo que aporta y que va a hacer que se desarrolle mucho más la competitividad de Paraguay. Estamos Entonces, hablando de un estudio minucioso sobre costo de importación. asimismo, es un estudio que hemos hecho hace ya unos años, pero que venimos trabajando. Estos sobrecostos realmente son dinámicos, o sea, cada año se van transformando, aumentando, y bueno, y queremos realmente tener la capacidad de poder sentarnos un poco con el gobierno y eliminar algunos de estos sobrecostos, que es un poco el objetivo, pero con un fundamento, realmente volver al país más competitivo, ¿verdad? Yo traje acá unas presentaciones. Tenemos las placas, vamos a ir compartiendo a medida A que medida que conversamos. vamos hablando Sí, un poco. tenemos ahí parte ya de esta placa que vamos compartiendo. Cada día de demora antes de embarcar un producto equivale a un 70 país que se aleje de sus socios comerciales. 70 kilómetros por día. O sea, ¿qué quiere decir eso? Esto no es un estudio paraguayo, eso es un estudio internacional que representa que por cada día de atraso en el proceso de documentación, de nacionalización de los productos, por cada día de atraso equivale a un sobrecosto de 70 kilómetros. Es decir, si un producto tarda 35 días en ser autorizado, estamos hablando de 2.400 kilómetros de costo adicional que se le carga por el atraso de esos procesos. Entonces tienen impactos muy perjudicial para la competitividad del país, y eso justamente ya teniendo un país mediterráneo donde tenemos ya ciertas distancias adicionales y ciertos costos de logística por ser mediterráneo, sumarle cuestiones internas siempre nos ha preocupado mucho y creemos que, y en la mayoría de los sobrecostos que planteamos, no agrega ni un valor agregado, valga la redundancia, al proceso de nacionalización. Entonces, Estamos cambiando de placa, estamos viendo los objetivos del Centro de Importadores para mejorar la competitividad también. Y esto que es el resultado de un estudio minucioso que tuvieron que realizar en una brecha de tiempo importante para poder analizar. Esto sí. hay que entender también que va mutando estos precios, ¿no? Claro, esto va mutando, como digo, porque se van actualizando los precios, algunas tarifas van subiendo, pero lo que buscamos acá es comparar. Bueno, ahí pueden ver en esta lámina los costos de importación de los distintos países, ¿verdad? Y resaltamos ahí en este caso los países que son, digamos, tienen la misma condición geográfica, o sea, son países mediterráneos. Paraguay tiene un costo por contenedor tipo de 2.275 dólares versus un país como Bolivia, que también está en la misma situación, Mediterráneo, 1.745, y un país ya más de primer mundo, también mediterráneo como Suiza, tiene un valor de 1.440. O sea que lo que decimos nosotros ahí, que tenemos un margen para poder ser más eficientes de una reducción entre 600 y 900 dólares, o sea, más parecido a Bolivia sería un 600 dólares, más parecido a Suiza 900 dólares, de manera a generar un país más competitivo internamente. Pero esta brecha, ¿en qué se encuentra? Digamos, esta brecha de porcentaje en lo que estás hablando, ¿por qué se genera esta brecha? Y bueno, y si avanzamos un poco en la presentación, lo que vamos viendo es que existen muchos costos internos que otros países ya no lo tienen. Por ejemplo, bueno, ahí decimos nomás que el objetivo del Centro de Importadores es poder lograr una reducción entre 600 y 900 dólares para ser más competitivo nuestro producto, porque acuérdense también que las importaciones de Paraguay son importaciones muy sanas. Casi el 70% de lo que se importa es materia prima para producir otros productos, o sea, es para abastecer la industria nacional como materia prima. Entonces realmente estamos castigando también al Paraguay es el único país, veíamos en la placa anterior, en cobrar visación
consular. Sí. ¿Qué es la visación consular? ¿Y esto para qué sirve? Bueno, esto es, por ejemplo, un trámite que se ha eliminado en todo el mundo ya. Es más, el Centro de Aduanas Mundiales, el de Comercio Internacional, todos piden que Paraguay elimine ese costo porque es un costo que siempre le llamaron proteccionista y no cumple ni una función. Es la visación consular, es con las facturas que estén visadas antes de presentar al Paraguay para certificar la veracidad de ese documento. Pero es tan ridículo, inclusive la forma que se hacía. Por ejemplo, un importador traía un producto de China, uno que vos pagás un monto si es que haces la visación en Paraguay, pero como en China no hay consulado, entonces no podías pagar ese monto y te cobraban con multa, que pasaba de $50 a 115 o de $60 a 115 Pero no dólares. puedes pagar porque no hay. Porque no hay consulado. Entonces lo que hacían algunos era llevaban a Clorinda, al consulado de Clorinda, Clorinda le visaba una factura de China, o sea que no sirve para controlar, porque el cónsul de Clorinda no puede controlar una factura de China, su originalidad y todo eso. Entonces realmente esto se ha eliminado y son costos que no agregan ningún valor. Es más, llevan tiempo porque hay que hacer el proceso y esto está atado a muchas otras cosas que se presta. Por ejemplo, también uno de los problemas que tenemos con Cancillería, que esperemos que este nuevo gobierno tenga una respuesta más positiva, es que también nosotros venimos trabajando con todo esto en la informatización, ¿verdad? Y sin embargo, Cancillería todavía, a pesar de lo mucho que venimos insistiendo, no ha entrado a la red bancaria, de manera que todo esto se puede hacer por Internet. Entonces, que los pagos tengan que ser por Internet y no que haya que llevar la plata en efectivo, entonces no hay una rendición de cuentas de todo lo que se Todavía con Cancillería hay que trabajar así, el sistema tradicional todavía de ir a pagar en ventanilla. Con el riesgo de robo. Ahora, por ejemplo, un despachante, su gestor le robaron 18 millones de guaraníes porque se iba con efectivo a pagar esto. Entonces, todo ese tipo de complejidades que hoy día ya con un mundo moderno no debería existir. Uno, luego, este costo no debería existir y otro, también deberíamos tratar de informatizar todo el sistema de comercio internacional de manera que seamos mucho más eficientes y que los plazos de los tiempos, porque acá tenemos dos objetivos: eliminar los costos que nos agregan valor y disminuir los plazos de los procesos de manera que seamos, como digo, no le carguemos esos costos adicionales al proceso y seamos realmente competitivos, porque estamos afectando la parte de importación que afecta de nuevo la industria por ser parte. Y finalmente el producto final que es adquirido por el cliente. Por el cliente paga más caro simplemente porque nosotros encarecemos el producto internamente. O sea, para que muchos televidentes puedan entender, al reducir todos estos costos dentro de la estructura, uno puede adquirir un producto importado a un menor precio. Claro, exacto, y mucho más competitivo. Y bueno, y avancemos un poco, adelantemos un poco. Ahí tenemos, por ejemplo, uno de los costos que tenemos, que yo siempre discuto mucho, es las licencias previas de importación, que es el tercer punto en esa planilla, ¿verdad? Las licencias previas de importación cada vez se han aumentado a más rubros. Sin embargo, la licencia previa de importación en Paraguay ya se viene aplicando hace 9 años, empezó con algunos elementos, con algunos productos. Hoy día ya hay una lista de 11 o 12 productos. Y te tomo un ejemplo. Por ejemplo, licencia previa se le aplica $100 por cada importación, más los días de atraso que requiere, porque una licencia previa sale entre 5 a 30, 35 días de atraso. O sea que el importador tiene que estar esperando 35 días para que ese proceso se finiquite, ¿verdad? Y afecta productos como yo siempre digo, cemento. Que supuestamente, y vamos a un paso atrás, nunca se ha rechazado una licencia previa de importación, en ningún caso. O sea que no es un factor de control de calidad y decir, no, este producto no puede entrar al Paraguay porque es recaudador. es simplemente recaudador, ¿verdad? Y entonces, la industria nacional de cemento, que tiene una capacidad de proveer la demanda al mercado de unos 40% más o menos,
O sea que el 60% del cemento tiene que entrar importado al Paraguay para cumplir con toda la demanda. Sin embargo, estamos encareciendo en un producto que nosotros necesitamos que sea barato, porque necesitamos mejorar nuestra infraestructura, tener más puentes. Afectamos la casa, la vivienda del ciudadano paraguayo, porque el cemento está más caro artificialmente. O sea, y es una locura, ¿verdad? Que muchas veces son empresas que hacen obras contratadas por el mismo Estado. Por el mismo Estado, y pagamos más caro porque eso, o beneficiamos al contrabandista, que es el otro problema que genera. Porque esto aplica todo al formal, al que realmente paga ya todos sus impuestos, ¿verdad? Y que tiene que entrar bajo esta regla. Sin embargo, el informal, el contrabandista, no tiene ni uno de estos sobrecostos. Entonces lo hace al contrario. El informal es mucho más competitivo y compite con la industria nacional a mayor ventaja. Entonces, ¿quién gana acá? El contrabandista, ¿verdad? ¿Y quién pierde acá? El industrial. Porque el importador formal que paga todos sus impuestos ya tiene un precio elevado comparando con el contrabando, mucho más elevado comparando Hasta el con momento el estamos contrabando. encontrando como cuatro ítems que, digamos, pueden suprimirse dentro de la estructura de costos. Sí. Porque veíamos en la placa dice eliminar, reducir, eliminar. Sí, bueno, si vas a una lámina antes de esa, una más antes, ahí tenemos, por ejemplo, lo que nosotros planteamos. Tenemos de la Dirección Nacional de Aduana. Esto se logró ya una parte del punto, ese punto 1, se eliminaron las multas, que fue también un trabajo gracias a esto y trabajando con el gobierno anterior, con aduana, se eliminó el tema de las multas. Entonces ya se logró un proceso. Pero, por ejemplo, tenemos la tasa de intervención de aduana y la Asociación Nacional de Puertos. Eso, por ejemplo, es un tema que son los delegados aduaneros. Todas las importaciones que pasan extra Mercosur, que pasan por los puertos de Argentina, Brasil, para Paraguay, que están en tránsito, tienen que pagar $100, $50 va para aduana y $50 va para la Asociación Nacional de Puertos. También enfatizo que la Asociación Nacional de Puertos tampoco es en línea, o sea, tampoco permite la red bancaria. Entonces, todos esos fondos se juntan y no hay una transparencia en el uso y para qué va esa plata. Entonces, y estos son varios errores. Uno, tenemos funcionarios paraguayos en países extranjeros sin ni un acuerdo de gobierno a gobierno para que estos funcionarios ejerzan una función pública en ese país. ¿Cómo operan? Y operan en una piecita donde vos te vas y te sellan y te hacen, pero otra vez con todos los atrasos de tiempo, con todos los inconvenientes que genera eso. Y sobre todo que hoy día con la informática no es necesario tener estos delegados en el país. Inclusive, digamos, un sobrecosto de fotocopias. Fotocopias también, te cobran por fotocopiar miles de documentos que ya no existen con la digitalización, con el programa de Sofía, que hoy día está todo digitalizado, que nosotros apoyamos el programa Sofía y nosotros justamente estamos tratando de que Sofía empiece a entrar en todos los ministerios para hacer a través de las redes bancarias, transparentar los pagos, eliminar los posibles lugares donde te piden coima para que este documento pase acá. Todo eso hace a la eficiencia. Este estudio pormenorizado que realizaron, ¿esto ustedes lo presentan a las autoridades? ¿Es una propuesta ya bien definida? ¿Ustedes conversaron con los nuevos que están ahora en el cargo? Sí, en el gobierno anterior se le presentó al ministro Santiago Peña todo este estudio, el cual realmente a nosotros nos llamó la atención y a él mucho más, porque realmente no estaban entendiendo la magnitud de esto, porque no hay un control. Aparte, nadie decide qué sobrecosto, qué tasa se aplica. Cada ministerio decide por sí mismo y cuánto va a cobrar. Y muchos de ellos están atados a jornales diarios, entonces de repente te cambian de 6 jornales diarios, hoy día pasa a 10 jornales diarios por X, subió el dólar y nos afecta. Entonces realmente no había un control y nosotros le presentamos al ministro, el ministro quedó muy sorprendido y realmente pidió para que volvamos a ir a presentar y se le hizo la presentación al equipo económico anterior.
donde se habló de todo esto y se empezó a trabajar, perdón, en algunos puntos de este Bien, tema. hay que decir que estamos compartiendo justamente este estudio pormenorizado, estamos observando también los cuadros. El último cuadro, me gustaría compartir eso con los televidentes, tenemos como un resumen ya de lo que sería el sobrecosto final. No sé si podemos observar el último cuadro, creo que es el siguiente, en donde está el resumen de sobrecostos, ahí está. El cuadro de resumen de costos y acciones recomendadas. Sería Claro, ahí lo que estamos, porque hay dos patas de este sobrecosto. Por un lado tenemos sobrecostos generados por el sector público, que son los distintos ministerios, y ahí tenemos, el MIC tiene todo lo que es licencias previas, aduanas que tienen lo que estábamos mencionando, ANNP que nos cobra también por una especie de peaje porque la mercadería pasa por la ANP cuando va a un puerto privado, nos cobra $60 sin ofrecernos ningún valor, nada. Y hay otros costos más, ¿verdad? El INDI, por ejemplo, pagamos un porcentaje que vaya al INDI, lo cual decimos que eso no necesitamos eliminar, pero sí controlar, porque según nuestro estudio se recauda casi $4 millones en ese año. Que va al INDI. Que debería ir al INDI. Sin embargo, entendemos, y ahí es donde otra vez nos encontramos con que la información no nos pueden dar si realmente llegó los 4 millones al INDI, llegó menos, No se cuadra. recaudó menos. Si se recaudó menos, ¿por qué se recauda menos si deberían todos los importadores pagar lo mismo? Ingeniero, sin duda tenemos mucho de qué hablar. Es más, está abierta la invitación nuevamente para hacer una segunda entrevista, porque debemos de trasladar esto a los productos. Vamos a hacer inclusive, me animo a decir, un ejemplo de cuánto podría costar un producto importado con estos sobrecostos y cuánto podría costar sacándole todo esto que ustedes recomiendan. ¿Le parece? Sí, estamos haciendo ese estudio porque y quiero enfatizar tres cositas cortas, ¿verdad? Uno es que, por un lado, el gobierno nos dice que tenemos poca impuestos, ¿verdad? Que Paraguay es uno de los que pagan poco impuestos. Sin embargo, tenemos miles de estas tasas y aranceles que cada institución ha puesto y que se duplican, CENAVE 1, en Dinavisa, en INAN, en DINAC. O sea, tenemos miles de tasas y aranceles que pagamos, que nadie controla y que queda en manos de la institución generarlo y justificar su aumento de cualquier manera. Entonces no hay un control. Inclusive estamos viendo que también si la ley por ley ellos pueden hacer eso. Dos, ¿qué pasa? Al cada ministerio, porque esto va todo fuente 30, o sea que no ingresa al presupuesto nacional para que el Estado decida si esa plata puede usarse en salud, en industria, en infraestructura. No, esto tiene que volver a la institución recaudada. Creo que hay un 10% que queda para Hacienda y el resto retorna. Pero ¿qué pasa? Entonces este ministerio lo que le ocurre es que crece en empleados para cobrar este tipo de cosas, para gestionar administrativamente, pero como le decimos al Ministerio de Hacienda, le decíamos, pero no cumple su función de contralor. Es decir, el MIC tiene empleados para manejar todo lo que es licencias previas, un montón para cobrar, para esto, para aquello, pero no tiene empleados que salgan a la calle a ver el etiquetado, a ver el contrabando, a ver si se está subfacturando, si todo lo que se vende está realmente pagado en impuestos. Se debería traducir en beneficios. Eso se debería trasladar todo a ese Ingeniero, muchísimas gracias.